Entonces aquí, Manu Llamas, me echas un cable porque esto es muy económico y aquí le preguntan a sus bases ¿qué fórmula para gestionar la caseta es más adecuada? Y ponen dos fórmulas. Esto es directamente lo que ellos le trasladan a la gente de sus círculos. Así es, una fórmula que sería fórmula directa con Podemos, pero claro que esto conllevaría problemas. ¿Cuál es el mayor problema? Que como partido no podrían ingresar ese dinero, por lo tanto lo harían a través de una ONG que ya posteriormente decidirían cuál ONG donar este dinero. Y la otra, Manu, es como gestión, como asociación. Es decir, que ellos crean una asociación que de hecho, como dice, ya está en marcha y ya funciona, y con este dinero pues pagarían las dietas y demás. Y además de pagar dietas a los trabajadores que estén en la caseta, ellos dicen que podrían mantener un remanente, o sea, seguir con dinero, que se puede utilizar en los círculos en acciones, en proyectos posteriores. ¿Qué pasa? Choca frontalmente con alguna ley de partidos, ¿no? Bueno, ¿Es legal, a ver, Manuel? Es una tapadera, es una triquiñuela para recibir financiación sin vulnerar la ley. ¿Cómo? Generando una asociación paralela a través de sus propios círculos por el cual pueden financiar las actividades que en teoría son las del propio partido, pero eso supone un engaño de ley. Es decir, el hecho de que no sea ilegal no significa que exista ánimo de engañar o vulnerar la ley, por lo tanto, y sobre todo cuando tenemos un documento público en el que reconoce abiertamente que se puede ejercer mediante este tipo de asociaciones. Bueno, público, Manuel, lo más llamativo es que el documento no es público, era privado hasta que ha sido revelado. Es un documento privado público. Es decir, ellos estaban comunicando entre su gente para decirles, oye, lo digo de forma así muy llana, ¿lo hacemos a través de las asociaciones y así no queda constancia del dinero? Pero otra cosa que queda ahí muy clara... Otra cosa que queda ahí muy clara es que desde luego a los que iban a trabajar en la caseta no le iban a hacer contratos, porque los llaman voluntarios y les van a pagar dietas. Bueno, es que con lo cual, ni seguridad social, esto de Podemos estamos acostumbrados a esto de no dar de alta y pagar. Necesitan un tesorero. Yo creo que necesitan un tesorero. Pues va a no esté libre. Pues no, a mí me parece... Han aprendido lo malo. Yo creo que el principal problema, entre otras cosas, porque además por lo que pones al final en la pregunta, es que claro, Ahora Madrid no es un partido. Entonces, ellos están montando las casetas, supongo, como Ahora Madrid. Como Ahora Madrid, efectivamente, ellos no pueden recibir aportación. De tal manera que, claro, tampoco lo pueden recibir como Podemos, porque Podemos realmente no es un partido que esté formando parte de Ahora Madrid legalmente. En cualquier caso, me parece una sinvergonzonería porque cuando nosotros en Izquierda Unida hemos montado casetas, trabajas voluntariamente, yo lo he hecho infinidad de veces en Izquierda Unida, trabajar como voluntaria, sí, por supuesto nadie te paga ninguna dieta y además tú tienes perfectamente tu tesorería y los ingresos que se generan a través de esa caseta los puedes perfectamente declarar. Cito algunos de los párrafos porque el documento que les han cazado la gente de OK Diario a Podemos es bastante explícito, porque aparece directamente la explicación de por qué es conveniente no hacerlo a través de la fórmula legal o transparente. Y dicen abiertamente, el texto reconoce que con gestión directa como Podemos conllevaría que al no poder recibir el dinero como partido político todos los beneficios serían donados a una ONG. Y a partir de ahí les propone la otra fórmula. Oigan, y si en vez de hacer esto lo hacemos como asociación, lo llamativo además ahí es que aparece otra contradicción. Dice, se puede crear una asociación pensada para esto. Y acto seguido ponen una frase. Ya está creada. Claro. Ya está en marcha, lo ponen. Ya está en marcha, efectivamente. Y funcionando. Ya está en marcha. Bueno, hay que recordar, a mí me gustaría señalar a este respecto que una de las grandes banderas que ha blandido Podemos durante estos últimos tiempos es el hecho de que ellos se han limitado el sueldo. Y los cargos públicos tienen eso es lo que dicen. Bueno, se han limitado el sueldo y tienen como máximo, van a cobrar 3 salarios mínimos interprofesionales. ¿Qué hacen con lo que sobra? Lo que sobra se lo donan a ellos mismos, porque ese dinero va, en primer lugar, a su partido político, por lo tanto no supone ningún ahorro para el contribuyente. Y esta es la segunda derivada. Está comentando en este documento que ya existen asociaciones. Esta asociación ya existe o se va a poner en marcha, pero a mí me gustaría recordar que otra parte del dinero público que va destinado a las retribuciones de los cargos públicos de Podemos, ese dinero que ellos dicen que donan,
y que renuncian a él voluntariamente, insisto, una parte va para el partido y otra parte va para ONGs y asociaciones, muchas de ellas vinculadas a Podemos. Pero Manolo, aparte de eso hay dos elementos que son fundamentales. Uno, el que hemos destacado, es decir, la posibilidad de pagar dietas a los voluntarios, dietas que no tributan, dietas... Claro. Y mira lo que añade al final. Y mantener un remanente que se pueda utilizar para ayudar a los círculos en sus posteriores acciones. Claro. Es decir... ¿Eso es financiación de partido? Es que eso yo creo que es el ABC de lo que es la financiación ilegal de los partidos Serían políticos. las agrupaciones, agrupaciones del PSOE, círculos aquí. Pero vamos a ver, Ricardo, aquí sería el equivalente de las pequeñas circunscripciones, agrupaciones, formaciones que tiene cada partido. Claro. Eso se llaman círculos, pero son agrupaciones del PSOE. Lo del sueldo es una gran mentira que circula en los medios de comunicación. Vamos a ver, yo cuando hablo de mi sueldo, si lo tuviera, no lo tengo, si lo tuviera, no voy a decir, bueno, yo no cobro esto porque destino a Cáritas cada mes, doy 200 euros, dedico a ayudar a los que limpian. No, tú cobras un sueldo y lo destinas a vino o a pagarte los tickets del Real Madrid o a quien te da la gana. Ellos tienen un sueldo como todo el mundo dice. Yo como eurodiputado, usted gana como eurodiputado, que es el caso de Echenique, del que hablaremos un momentito, gana exactamente lo mismo que el eurodiputado de su nivel, 7.000, ¿cómo era? 7.000 y pico netos más todas las dietas y todas las cosas. Se metía en 15.000 euros al mes y no pagaba 200 de seguridad social. Pero no pagaba. La gran hipocresía es que ellos han intentado vender a la opinión pública que se han limitado voluntariamente el sueldo. Cuando, insisto, todo ese dinero va para ellos mismos, para el propio partido. Y en segundo lugar, las declaraciones de la renta, las que ellos mismos han publicado. Por ejemplo, creo recordar que Pablo Iglesias, como su primer año, el año en el que entró en el Parlamento Europeo, declaró unos ingresos superiores a los 100.000 euros. Es decir, un europarlamentario gana mucho dinero. Curiosamente, oye, paradojas de la vida, Monedero y Pablo Iglesias pertenecen a ese 0,1% de súper ricos que hay en España. Son paradojas. Cintia, muchísimas gracias. Me quedo además con esa frase, la destacaba Laura Cruz. La última frase de ese extracto del documento pone: ¿estarías dispuesto a participar como voluntario, es decir, sin cobrar, en la caseta de Ahora Madrid? Están escuchándonos ya Jerónimo Guerrero. Jerónimo Guerrero, y le hemos llamado, muchísimas gracias Jerónimo por escucharnos y por atendernos, fue alcalde de Coronil. Él es del Partido Socialista y es la persona que ha instado además un informe en el cual han aparecido una serie de irregularidades. ¿De quién? De Diego Cañamero. Jerónimo, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Carlos. Jerónimo, muchísimas gracias por atendernos. Hoy salía nueva información. Ayer citábamos una información que aludía a 3 pisos concedidos, pisos de protección pública, pisos públicos concedidos a 3 hermanos de Diego Cañamero. Aparecía también otra información que salía, de hecho, de ese informe, de esa investigación que se ha realizado a instancias del Partido Socialista. Y salía que un hermano de Diego Cañamero resulta que se había acabado haciendo con la gestión de un cortijo rodeado de 63 hectáreas. Se estaba explotando como una especie de casa rural. Hoy ha aparecido nueva información, la da ABC, y dice literalmente lo que voy a leer. Cañamero utilizó talleres municipales en las obras de la Casa Cortijo que convirtieron poco menos que en familiar. ¿Quiénes estaban en esos talleres que estuvieron trabajando para arreglar la casa, para hacer determinadas obras, etcétera? Algunos de ellos eran alumnos en paro, que estuvieron trabajando para hacer precisamente las obras de adecuación de esa casa cortijo, casa rural, etcétera. Jerónimo, ¿cómo es la historia? Porque por parte de Diego Cañamero se está negando absolutamente todo. Se ha llegado a decir, Diego Cañamero lo ha dicho, que es monte malo, ha dicho. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuál es la información? ¿Qué es lo que rodea esta historia de la casa cortijo que se ha convertido poco menos que en familiar ya? Bueno, la verdad es que hemos tenido que refrescar un poco lo que la memoria, porque estamos hablando de una auditoría que realizamos en el año finales de 2007, cuando empezamos la legislatura de hace 2 legislaturas, y que, bueno, pues hicimos en primer lugar hicimos una auditoría con una empresa técnica, una auditoría económica, que nos salió pues que teníamos una deuda aproximadamente de 9 millones de euros, un ayuntamiento de 5.000 habitantes, con un presupuesto de 4 millones. Y después pues realizamos una auditoría interna con datos que nos daban los funcionarios y que de alguna manera podemos conseguir, porque hay que dejar claro pues que cuando llegamos al Ayuntamiento en 2007 los ordenadores estaban todos formateados y la documentación prácticamente no existía ninguna, de todos los años de gobierno de entonces Izquierda Unida, que era el que pertenecía a Cañamero. Pues esa auditoría interna que realizamos con
con toda la documentación que nos aportaron los propios funcionarios del ayuntamiento, pues vimos que en varios casos había trato de favor, como tú muy bien has dicho. Bueno, trato de favor a la familia, a la propia familia del señor Cañamero. Sí, a toda la familia que tiene aquí, porque él dice que tiene 10 hermanos, bueno, vamos, aquí viven 4, yo no sé dónde viven los demás. Y ahí, pues bueno, en el caso del propio dueño de esta finca, pues que recibe una VPO, cuando uno de los requisitos de esa VPO era estar empadronado en el pueblo, y por aquellos entonces no estaba todavía empadronado, porque estaba empadronado en el término municipal, que es la finca en la que vivía. O, por ejemplo, la cesión de un solar municipal a otro de los hermanos sin concurso previo, y que en la actualidad es muy fácil de comprobar, porque he escuchado decir a Cañamero que si se demuestra algo de esto, el límite, bueno, pues ya es tarde. Simplemente hay que ir al registro de la propiedad, que eso es público, lo puede ir cualquiera, solicitar esa finca, y todavía está a nombre del actual Ayuntamiento del Coronil. Después irse al Ayuntamiento del Coronil y ver si hubo algún tipo de concurso o algún tipo de proceso de adjudicación de solar, y no se encontraba ninguno porque no lo hubo. Por lo tanto, creo que con esta prueba ya mañana Cañamero debería presentar su división como diputado. Don Jerónimo, el señor Cañamero ha respondido diciendo varias cosas. Una, que es Monte Malo. Usted sobreentiendo que conoce esa zona. Yo no sé si eso es Monte Malo, se puede calificar algo de Monte Malo, un cortijo con 63 hectáreas. Pero luego ha hablado también, porque la historia del famoso cortijo, que estaría gestionando su hermano con su cuñada, es curiosa. Es decir, en un primer momento entran 8 familias, de las 8 familias, 7 se marchan, y solamente queda gestionándolo al final la familia que es directamente hermano y cuñada de Diego Cañamero. ¿Qué ha ocurrido ahí? ¿Por qué las otras 7 familias se marchan y se acaba quedando eso como una especie de gestión privada? Hombre, porque yo creo, en mi opinión personal, es que todo estaba preparado para que estas personas se quedaran allí. Las demás familias, pues una por unos motivos, otras por otras. Unas se marcharon, otras, según me consta, fueron obligadas a irse por distintos motivos, y la verdad es que aquellos son... inicial, que era un fin loable, y por eso recibe sus... Y de su mujer, que casualmente también es hermana de la actual parlamentaria andaluza de Podemos en el Parlamento andaluz. Muchísimos casos no se ha cumplido la ley por parte de quienes han otorgado Gonzalo, la subvención. Perdóname que te corte, pero es que se lo quiero preguntar a Jerónimo, porque he entrado en la página web. Jerónimo, te voy a pedir que me confirmes si realmente lo que yo estoy leyendo es lo que es, porque es que el texto que aparece, la verdad es que es un poco difícil de camuflar diciendo que esto es Bosque Malo. Dice lo siguiente, confírmame por favor si esta es la página: Tierra y Libertad del Bosque.
aparece el proyecto Tierra y Libertad, surge como creación de una cooperativa autogestionada, el Sindicato Obrero del Campo. Y pone lo siguiente: cuenta con acceso asfaltado exclusivo para la finca. Dentro de la propia finca o casa rural, cada uno que le llame como quiera, se pueden realizar actividades como pesca, bici, senderismo y deportes acuáticos, ya que la propia finca tiene río y pantano en su linde. Si lo que buscas es un ambiente de relajación y tranquilidad en medio de un paraje natural, visítanos. ¿Esta es la página web? Sí, totalmente. Pues, y esto es lo que ha sido calificado de bosque malo. Hazle una foto que mañana desaparece. Sí, pero lo que está claro es que se han infringido... Sí, pues ahí está, eso es lo que hay. Pero, Jerónimo, se han infringido todas las normas habidas y por haber de la Ley de Procedimiento Administrativo y alguna otra más. Lo que yo quería insistir antes de lo que nos contara Carlos es que, evidentemente, no sé si estamos a tiempo o no estamos a tiempo, en cualquier caso, es que las administraciones otorgantes de estas subvenciones, a través de este concepto y de esta política de subvencionarlo absolutamente todo, han sido muy poco diligentes, porque la ley es clarísima. Las subvenciones se tienen que justificar en un determinado plazo, y si no se justifican según un pliego y según unas condiciones según las cuales se dan, las subvenciones se tienen que devolver y la administración puede ejecutar esa devolución. ¿Se ha hecho así en el Coronil en este caso? Yo creo que desde el punto de vista de las subvenciones, al contrario de lo que opina usted, yo creo que a través de subvenciones se han promocionado y se han hecho proyectos bastante bonitos y sobre todo generadores de empleo. No vamos ahora a negativizar cualquier tipo de subvención. Yo creo en las subvenciones, pero bien gestionadas y que tengan un fin y que tengan un proyecto definitivo por el cual se ceden esas subvenciones. Estamos hablando de subvenciones de finales de los 80, principios de los 90. Se puede dar el caso de que inicialmente se inicie ese proyecto y que después, por dejadez o por cualquier otro, o porque no se recoja en esa convocatoria de subvenciones, pues no hay un seguimiento. Estamos hablando de 20 años después. La verdad, yo creo que no hay mal que el gobierno venga y que, bueno, si esto ha salido ahora, que ya nos gustaría que hubiese salido en 2008 cuando llegamos al ayuntamiento, que lo promulgamos por todos sitios, lo pusimos en manos de la Fiscalía, del Tribunal de Cuentas, y nadie prácticamente nos ha hecho cuenta. Esperemos que ahora, pues la Fiscalía, que en muchos casos es bastante diligente, pues que en este caso no haga falta ninguna denuncia más, y a través de estos pronunciamientos periodísticos y de medios de comunicación, pues tome asunto, y no solo en el tema de este cortijo, sino en los desvanes prácticamente que se han hecho en el Coronil durante los 20 años de gobierno de Cañamero. Esto es una sola muestra, Jerónimo, te hago una última pregunta. La información que publica hoy el diario ABC alude ya no solamente al cortijo, las 67 hectáreas, explotado de forma personal por la familia, etcétera, etcétera. Habla de que la gente que se habría utilizado como obreros para arreglar, para hacer obras, habría sido a través de la figura de talleres municipales, se habría estado utilizando a parados. Escuelas, talleres, tenían que formar a personas de distintos módulos, a jóvenes que por H por B habían dejado los estudios o se encontraban en situación de paro. Escuelas, talleres que se daban con dinero público y se pagaban con dinero público del Coronil, han estado trabajando en ese cortijo durante mucho tiempo, no un día, ni dos, ni tres, sino durante mucho tiempo, cosa que se le puede preguntar a cualquiera de los 20 o 30 alumnos que todavía pues viven en el pueblo, que te lo dicen, que los mandaban allí y tenían que ir allí. Pues por eso es lógico que el dinero público que salía del Ayuntamiento del Coronil, ya no solo de otros tipos de subvenciones a otras administraciones, el dinero público, digo, ingente el dinero público que ha salido del Ayuntamiento del Coronil para dotar aquel cortijo, que aquello era algo baldío y que ahora es, como muy bien podéis ver en la página web, es un complejo turístico valorado entre 6 y 8 millones de euros. Un negocio. No, el que no ayuda a sus hermanos es que no tiene corazón. Es verdad. Eso lo he dicho tú muchas veces. Que Cañamero, además lo ha dicho, ¿cómo voy a dejar a estas criaturas de la mano de Dios? Es decir, y él ha ayudado a sus hermanos y bueno, mira... un cortejito. Un cortejito. Claro, yo lo veo bien. Pues mira que yo no seré yo. Jerónimo, muchísimas gracias por habernos atendido y por habernos contado todo. Muchísimas gracias, Jerónimo. Muy bien, gracias a vosotros. La verdad que la descripción de la página web, bueno, describe todo: la cocina equipada con vitrocerámica, con microondas, con frigorífico, con los utensilios, el salón comedor con chimenea, cuenta además con calefacción, aire acondicionado, la decoración de la casa rústica con cuadros y bonitas lámparas. Lo de bonitas no es mío, lo pone tal cual en la página web. En el exterior cuenta con patio, jardín, barbacoa, un porche con unas vistas preciosas. De nuevo, los calificativos no son míos, lo pone tal cual. O sea, que no hay vistas Montemalo, preciosas, ¿no? así como aparcamiento propio.
Es una chorizada, pero no da la razón a Gonzalo respecto a que las subvenciones luego no son para nada. Esas subvenciones han llegado por el latrocinio de estas personas a valorar esa finca en 6 millones de euros. Yo de todas formas no sé, Ricardo, no sé qué has debido entender de Gonzalo. Gonzalo lo que dice es que en muchos casos, y sobre todo a nivel de los municipios, las subvenciones se han utilizado como dádivas y como coimas para fines políticos, y que lo que se ha conseguido es dar muchísimo dinero a muchísimas asociaciones afines, y luego la administración no ha cumplido con el deber de obligar a la asociación a justificar esa subvención. Muy rápido, te pongo en bandeja otra frase. Desde 1993 en la cooperativa se está haciendo turismo alternativo. Lo dicen ellos. Que Ricardo y yo le pedimos a Cañamero que nos dé la finca esa de Montemalo, que aunque sea el Montemalo, nosotros no la quedamos. Le das tú la buena tuya. Le damos la buena. Lo que quiero decir es la contradicción de un líder sindical que permite o apoya o ayuda a que su hermano utilice escuelas taller en vez de contratar a trabajadores. Esa es la tragedia de esto. Y que encima se ponga a saltar supermercados como ha hecho Cañamero. Esa es la tragedia de todo esto. Y las incongruencias de los miembros de Podemos. Pero es que yo, a ver, de verdad, yo entiendo que la información es tan surrealista que da para muchos chascarrillos, pero es de una desvergüenza, de una indecencia absolutamente colosal. Este personaje que va por el Congreso henchido de orgullo y de decencia y de dignidad, denunciando la explotación capitalista y el robo de los políticos, este caradura es el que haciendo uso del dinero de todos los contribuyentes consigue una finca para su familia, y después, haciendo uso también del dinero de todos los contribuyentes a través de los talleres, utiliza parados para trabajar en la finca. Hombre, es de una indecencia absolutamente colosal. Vamos a la publicidad, volvemos enseguida y seguimos con esto. Monedero. Rajoy acerca otras elecciones. La Vanguardia: Sánchez se planta ante Rajoy y le insta a hablar con la derecha. La Razón: Rajoy avisa. 2 puntos. El no de Sánchez llevará a terceras elecciones. El País: el bloqueo político se agrava tras la reunión entre Rajoy y Sánchez. Todos en la misma dirección, prácticamente todos los periódicos, hablando de que es posible que estemos ya más cerca de nuevas elecciones. Creo que tenemos el resultado de la pregunta ya, que les hemos trasladado a todos ustedes. La pregunta en la cual les decíamos, si se acercan estas elecciones precisamente, ¿quién es el responsable? ¿Quién es el culpable? Han dicho ustedes Rajoy, el 23,8%. Sánchez, el 76,2%. Lo vamos a dejar aquí. Mañana seguiremos, por supuesto, con el debate. 10 menos cuarto de la noche. Aquí estaremos hasta entonces, ya saben, a levantar España.